Hola chicas y chicos de segundo, ¿cómo están? Espero que estén bien y que sus familias también estén bien. Nos encontramos para una nueva clase y como les adelantaba la vez pasada, vamos a comenzar con un tema nuevo. Dejamos un poquito atrás los números enteros y vamos a ver una parte de geometría que tiene que ver con el área y el perímetro. Y si bien ustedes ya algo de eso estudiaron el año pasado, vamos a hacer una explicación. Sin embargo, antes los dejo con la otra profe que también tenía ganas de saludarlos. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos en una clase más y quise aprovechar dos comentarios nada más. Primero, saludarlos. Espero que ustedes estén bien, sus familias también, y que, bueno, en este mes de Don Bosco lo tengamos presente todo lo que nos propone como vida para los jóvenes, ¿no? La alegría, el optimismo, todo ese que tenemos que poner en este tiempo un poco difícil, y que recordemos nuestro patio, nuestros festejos de Don Bosco, que nos hacen siempre tanto bien y nos agradan. Eh, Les quiero contar que en esta clase, ya habrán escuchado, vamos a trabajar con perímetros y superficies. Perímetros es un tema que ustedes ya manejaron el año pasado y las superficies es un contenido que incorporamos este año. Vamos a dejarles junto con el video de explicación un PowerPoint como les hicimos en la clase pasada, donde van a tener una síntesis de las herramientas y refrescar algunos conceptos, para no tener que dar el tema de nuevo, para que no lo busquen en distintos lugares, por supuesto, pueden agregar también, pero dejamos ahí una síntesis de los puntos más importantes a tener en cuenta. Les pido que lo vean y que lo tengan a mano en el momento de trabajar o de hacer la tarea. Una cosa que puede ser útil es en un pequeño cuadro con las fórmulas que van a usar para cada figura, pueden hacerse un señalador, una ficha y tenerlo cerquita para cuando resuelven los ejercicios de la tarea, bueno, los van teniendo ahí cerca y no tienen que abrir otro PowerPoint o volver a mirar el video. Es una buena herramienta que van a usar en esta clase y en las que siguen. Así que, bueno, nada más. En este video solamente este momento para saludarlos y seguimos con el resto de la actividad. Abrazo grande chicos y nos vemos prontito. Comenzamos entonces con la explicación. Vamos a comenzar repasando qué es el perímetro de una figura. ¿De qué hablamos cuando decimos el perímetro? El perímetro es la longitud de su contorno, es decir, en otras palabras, el borde de la figura. Entonces, podríamos calcular, por ejemplo, el perímetro de un cuadrado. ¿Y qué debemos hacer? Calcular cuánto mide su borde, es decir, ir sumando cada uno de sus lados. También podríamos calcular el perímetro de un círculo y en ese caso, en vez de ir sumando los lados, es calcular el borde, el perímetro de un triángulo, ir sumando los tres lados, el de un paralelogramo, de un trapecio y de tantas otras figuras que ustedes ya conocen y que también, si alguna no recuerdan, van a ir apareciendo a lo largo del PowerPoint que nos comentaba recién la profe. Veamos un ejemplo. Si quisiéramos calcular el perímetro de este paralelogramo, podríamos escribir lado más lado más lado más lado, es decir, es sumar las 4 medidas. Fíjense que distinguimos con L mayúscula a dos lados, porque tiene dos lados que son iguales, y utilizamos la L minúscula para los otros dos. Necesitamos entonces las medidas. Supongamos que estos lados miden 17 metros, es decir, que el de arriba también, y el del costado junto con el del otro costado miden 11 metros. Recuerden que la M era la manera de abreviar metros. Tendríamos entonces que escribir 17 más 17 más 11 más 11. Algunos, en vez de escribirlo así como suma, prefieren utilizar la multiplicación para que nos quede más cortito. Pero sería exactamente lo mismo. 2 veces el 17, 2 veces el 11. De ambas maneras, o elijo la primera o elijo la segunda, el resultado va a ser el mismo y nos daría 56 metros. Algo similar haríamos para calcular el perímetro de cualquier otra figura. Simplemente tendríamos que ir sumando los lados y recordar qué figuras tienen lados que son iguales o lados que son diferentes. Si avanzamos un poquito, ¿para qué nos sirve esto del perímetro? ¿O en qué situaciones podemos encontrar el cálculo del perímetro? Si quisiéramos, por ejemplo, ponerle cinta al borde de un mantel, necesitaríamos calcular el perímetro de ese mantel para saber cuánta cinta comprar. O si, por ejemplo, necesitamos poner alambre para cercar un terreno,
también estaríamos calculando el perímetro para saber cuánto alambre necesitamos. O si salimos a correr a una pista de atletismo, calcularíamos el perímetro para saber cuántos metros recorrimos en esa pista. Es decir, que podemos encontrar el perímetro en diversas situaciones de la vida cotidiana. Avancemos ahora un poquito más y arranquemos con el nuevo concepto, ese que no vieron el año pasado, que es el área de una figura. ¿De qué se trata el área de una figura? Es la medida de la superficie que ocupa. Entonces, si comúnmente llamamos al perímetro como el borde de la figura, el área o la superficie se dice que es lo de adentro. ¿Qué necesitamos para calcularla? Lo primero que debemos hacer es establecer una unidad de medida, es decir, con qué lo vamos a medir esta superficie o área. Una vez que establecemos con qué lo vamos a medir, lo único que hacemos es contar cuántas veces entra en esa figura. Por ejemplo, si quisiéramos calcular el área de esta figura acá, medio rara, tendríamos que establecer primero una unidad de medida, como dijimos recién. Supongamos que nuestra unidad de medida es este cuadradito. Entonces tendríamos que calcular cuántos de estos cuadraditos necesitamos para cubrir esta figura. Contamos simplemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces en ese caso decimos que el área es de 8 unidades. Pero también podríamos haber establecido otra unidad de medida. Supongamos que tomamos estos rectángulos, que sería de a 2 cuadraditos. Contamos ahora de nuevo el área. Un rectángulo, 2 rectángulos, 3 rectángulos, 4 rectángulos. Decimos entonces que el área es de 4 unidades. Fíjense que siempre es importante primero establecer la unidad. Yo no puedo decir solamente que el área es de 8 unidades si no especifiqué que la unidad es un cuadradito. ¿Por qué es importante? Y porque con unidades distintas obtenemos resultados distintos. Eso no quiere decir que el área cambió, sino que la estamos midiendo de distintas maneras. Sin embargo, existen algunas unidades de medida que son comunes y que se utilizan no solo en nuestro país, sino en diversos países. Las más comunes que utilizamos acá son los metros cuadrados, que se abrevian con una potencia m elevado a la 2, o los centímetros cuadrados, cm, que es la forma de abreviar centímetros, y con el 2 que indicamos cuadrados. También podrían ser kilómetros cuadrados o milímetros cuadrados. Simplemente anotamos estos dos a modo de ejemplo. ¿Qué significa utilizar metros cuadrados? Estamos hablando de cuadrados que tienen 1 metro de lado. Obviamente que todos los lados miden 1 metro, ¿no? Por ser cuadrados, justamente. Y cuando hablamos de centímetros cuadrados, es algo parecido. Estamos hablando de cuadraditos más chiquitos que tienen 1 centímetro de lado. Entonces tendríamos que contar cuántos de estos entran en alguna figura. En la anterior lo hicimos con cuadraditos suponiendo de la hoja cuadricular. Pero cuando calculamos, por ejemplo, en otras situaciones, utilizamos figuras así convencionales. ¿Para qué otras situaciones nos servirían? Pensemos, si por ejemplo ya no quisiéramos ponerle cinta en el borde, sino queremos comprar la tela para el mantel, tendríamos que calcular cuántos metros cuadrados, por ejemplo, necesitamos. Es decir, el área de esa tela. Otra situación, por ejemplo, es poner césped para una cancha. Bueno, ¿cuánto césped se necesitaría? Ahí es donde calculamos el área de la cancha o la superficie de la cancha. También podríamos necesitar baldosas para una habitación y en ese caso necesitaríamos calcular el área de dicha habitación o la superficie de esa habitación. ¿Se les ocurren a ustedes algunas otras situaciones? Los dejamos para que puedan pensar. Sin embargo, si se fijan, sería muy engorroso en toda una cancha, por ejemplo, de fútbol, tener que ir contando cuántos cuadraditos necesitamos, aunque sean cuadrados de los grandes, de 1 metro por 1 metro. Para no tener que contar, existen algunas fórmulas para calcular el área. Algunos matemáticos pensaron y descubrieron algunas regularidades. Entonces ya no tenemos que contar, o no es necesario, sino que podemos utilizar estas diferentes fórmulas, que dependen de la figura que estemos estudiando. Entonces, por ejemplo, si el área que queremos calcular es de un triángulo, necesitamos hacer esta fórmula que encontramos del lado de la derecha. ¿Qué significa la B? Seguramente ustedes ya lo estudiaron el año pasado. La B es la base del triángulo. ¿Y qué significa la H? La H significa altura.
¿Porque altura se escribe con H? No, es simplemente una convención. Puede ser que venga del inglés, que se utilice la H para altura, y a veces se utiliza para no confundir con la A de área. La cuestión es que, para calcular el área de un triángulo necesitamos multiplicar la medida de la base por la medida de la altura y dividir eso por 2. Un poquito más sencilla es la del rectángulo, porque simplemente tenemos que multiplicar la base por la altura. O la del cuadrado, que dice el lado al cuadrado. ¿Por qué? Y porque la base y la altura en este caso son iguales, por eso lo podemos escribir con una potencia. Pero sería lo mismo, también estamos multiplicando la base y la altura. ¿Qué sucede con el paralelogramo? También tenemos que multiplicar la base por la altura. Pero atentos acá, fíjense que la base coincide con un lado, pero la altura ya no coincide con el lado. ¿Se acuerdan que la altura teníamos que medirla formando un ángulo recto que está ahí marcado? Tenemos otras fórmulas también para las distintas figuras. Las dejamos todas escritas acá. Si es un trapecio, debemos sumar las bases. La mayúscula sería para la base mayor, se llama, es decir, la más larga. La B minúscula sería para la base menor. Por la altura nuevamente, otra vez midiéndola en ángulo recto, y lo dividimos por 2. En el rombo y en el romboide se utilizan las diagonales, entonces debemos multiplicar las dos diagonales y dividirlas por 2. Y por último les dejamos la fórmula también para el círculo, que si recuerdan, calculando el perímetro aparecía este numerito que era pi, que era cercano a 3,14. ¿Qué era la R en el círculo? El radio. Pero sin desesperarnos, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se usan estas fórmulas. Si queremos calcular el área de este rectángulo, tenemos ahí las medidas, 7 metros, en ese caso sería la base, y 3 metros sería la altura. Volvemos a escribir la fórmula, decía base por altura, y dijimos que lo abreviábamos como B por H. ¿Qué deberíamos escribir? 7 metros, que es la base, por 3 metros, que es la altura. Y lo único que debemos hacer es resolver esa multiplicación. 7 por 3. Al multiplicar metros por metros, aparecen los metros cuadrados, los que nombrábamos hace un ratito. Entonces, el área de este rectángulo podríamos decir que es 21 metros cuadrados. Una aclaración respecto del dibujo. Fíjense que el dibujo está hecho chiquito, no tiene las medidas que indican acá. Es simplemente un esquema. Van a ver que en la práctica aparecen algunos problemas en donde tal vez les convenga a ustedes realizar los dibujos. No se preocupen por hacerlos del tamaño que corresponde, pero nos sirve hacerlo chiquitito para identificar esto es la base y esto es la altura. Vamos con otro ejemplo. Tenemos un triángulo. Necesitamos todas las medidas para poder calcular el área. Repasamos la fórmula, es base por altura dividido 2. Fíjense que acá aparecen un montón de medidas. ¿Cuáles serían las que nos sirven? La base, que la tomamos como el lado de abajo, que mediría 10 centímetros, y la altura, que era la que formaba un ángulo recto, es decir, lo que acá aparece con línea punteada y dice 12 centímetros. En este caso, estos dos lados de 13 no los necesitamos para calcular el área. Por más de que me los den en la consigna, no los tengo que utilizar. Escribo entonces 10, que es la base, por 12 de la altura, dividido 2. Hacemos la cuenta. 10 por 12 daría 120, dividido 2 serían 60. Y como multiplicamos centímetros por centímetros, el resultado va a estar en centímetros cuadrados. Avanzamos un poquito más. Vamos con un ejercicio que ustedes tienen en la práctica. Se van a encontrar en una de las actividades con esta figura y les pide que calculen el área de cada una de estas figuras de colores. Es decir, de este cuadrado, del triángulo, del romboide, del trapecio, del paralelogramo y del rectángulo. Como verán, esta figura está hecha en una hoja cuadriculada, es decir, que ahí sí podríamos utilizar como unidades de medida, ya que los tenemos marcados, los cuadraditos. La intención no es que se pongan a contar, porque como verán acá, por ejemplo en esta parte, tengo un pedacito de cuadradito. Entonces la idea es que podamos utilizar las fórmulas. Por ejemplo, si quisiéramos calcular en este trapecio, mediríamos la base. ¿Cómo vamos a medirla? Y contamos cuántos cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, sabemos que la base mayor de este trapecio mide 9 unidades, 9 cuadraditos. Y trabajaríamos todo utilizando esa unidad de medida, los cuadraditos. Vamos a verlo con otro ejemplo.
Supongamos esta figura chiquitita. Voy a comenzar calculando el área del triángulo. Repasamos la fórmula. Base por altura dividido 2. ¿Cómo hacemos? Medimos la base. En ese caso me conviene mirarla arriba la base. ¿Cuánto mide? Voy a medirlo usando cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuadraditos mide la base. ¿Cuántos cuadraditos tiene la altura? Tengo que mirarla acá en el medio. 1, 2, 3. Entonces escribo 6 por 3 dividido 2. Y hago la cuenta. 6 por 3 me da 18, dividido 2 me daría 9. Y tengo que aclarar, 9 cuadraditos estoy usando. De la misma manera podría ser, por ejemplo, con este rectángulo o con este otro. En este rectángulo diría que la base mide 2 unidades y que la altura mide 3, 4, 5, 6, 7 cuadraditos. Y en ese caso tendría que ser 2 por 7, porque la fórmula era base por altura. O algo parecido en este otro rectángulo. La intención es la misma. Y terminamos entonces hasta acá con la primera explicación sobre área. Bueno, ahora entonces les toca a ustedes ir al Classroom a mirar un poquito el PowerPoint que nos comentaba la profe y a tratar de resolver las actividades. Como siempre les decimos, estamos disponibles para todas las consultas que tengan, no hay inconveniente en eso, y como sabrán nos encontramos prontito en las clases por Zoom. Un abrazo grande a todos.